Good evening, OCPS families. We are so excited that you're able to join us this evening. My name is Victoria Tierney. I'm the Senior Administrator for Family Engagement for Orange County Public Schools. I'm going to go ahead and ask our multilingual colleague, Maria Rodriguez, to go ahead and just translate my intro so that if we have any parents who need to hear that in Spanish, they'll be able to hear it. Maria? Buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Victoria Tierney y estamos muy agradecidos de tener su presencia aquí con nosotros. Muchas gracias, Maria. Ujú. And I am so thrilled to be able to welcome our multilingual colleagues who will be presenting information on how to prepare your middle and high schooler for testing season. Y estoy bien contenta de poder presentar aquí a nuestros compañeros de multilingüe, servicios multilingües que van a estar con ustedes presentando en ambos idiomas. So please join me in welcoming Ms. Maria Rodriguez, Mr. Herbie Burnett, and Ms. Valdelina Roberts, who will be sharing important information with you tonight. Así que acompáñeme aquí con María del Carmen Rodríguez, Herbie Burnett y Valdelina Roberts, quienes van a estar presentando este tema tan importante para ustedes. So without further ado, I'm going to let Maria and Herbie share this important information, and we will be able to take any comments or questions in the chat. So please feel free to join in. Así que sin más preámbulo, vamos a tener a María del Carmen Rodríguez y a Herbie Burnett para que comiencen con esta presentación. Ustedes pueden sentirse libres de escribir cualquier comentario en el chat. Okay. Thank you, Ms. Tierney. Hey. All right. Once again, good evening, and thank you for being with us tonight. My name is Herbie Burnett, and I am a parent liaison at Multilingual Services. Buenas tardes a todos de nuevo. Gracias por estar con nosotros. El señor Herbert Burnett es parte de nuestro enlace de padres de servicios multilingües. Tonight, I will be co-presenting with Ms. Maria Rodriguez, and we will also have Ms. Valdelina Roberts, who will be our moderator for tonight. And our presentation is titled Preparing for Middle School and High School's Testing Season with Your ELL Student Unique Needs in Mind. Yo estaré presentando con María del Carmen Rodríguez, quien es maestra de recurso y líder de los enlaces de padres servicios multilingües. La presentación de hoy se titula Preparándonos para la temporada de pruebas del nivel intermedios y secundario, teniendo en mente las necesidades únicas de nuestros estudiantes, aprendices del idioma inglés. Nuestra moderadora es la señora Valdelina Roberts, quien también nos acompaña. These are our parent liaison and multilingual services administrators. Our contact information will be provided at the end of this presentation. Estos son los enlaces de padres y administradores de servicios multilingüe. Nuestra información de contacto se proveerá al final de la presentación. Our community norms are: choose your attitude, make the choice to approach our learning environment with a positive attitude, be present with us throughout the discussions, think, reflect, share, think of ways in which you can apply the learning, reflect on ways to improve current practices, and share your learning with others. Nuestras normas de la comunidad son: elija su actitud enfocando al aprendizaje presentado con una actitud positiva. Esté presente con nosotros mentalmente durante esta presentación. Piense y reflexione en formas positivas y posibles donde pueda aplicar este aprendizaje para así mejorar las prácticas actuales. Siéntase cómodo haciendo preguntas y contribuyendo
al entorno del aprendizaje positivo. These are our learning goals for today. Multilingual family will be able to identify the OCPS statewide test for student at middle school and high school. Participant will be able to identify statewide testing accommodation for English language learners, students, ELL. Estas son las metas de aprendizajes para hoy. Las familias multilingües podrán identificar las pruebas estatales de OCPS para estudiantes de nivel intermedio y secundario. Los participantes podrán identificar las adaptaciones de las pruebas estatales para los estudiantes aprendices del idioma inglés. This is the agenda for today. Community Builder, Florida Statewide Assessments, Florida Statewide Assessment for Secondary, Instructional Assessment Accommodation, Assessment Resources for Parents, link and QR codes. Esta es la agenda para hoy. Actividad inicial, pruebas estatales del estado de la Florida a nivel secundario, adaptaciones instruccionales utilizando pruebas estatales, recursos para padres sobre las pruebas estatales y enlaces y códigos QR de la información presentada. So now let's do a quick community builder activity. Type in the chat the first thing that comes in mind when you hear the word testing season has arrived. Hagamos una actividad de inicio. Escribe en el chat lo primero que cruza su mente cuando usted escucha la frase temporada de pruebas. Okay. Let's see what we have. I'm hoping a lot of, okay, let's see. So Ms. Valina will inform us. Anxiety. Yes, yes. Yeah, testing can bring bien. anxiety. Muy bien. La época de exámenes nos da ansiedad. Sí. Thank you for sharing. Gracias por compartir. Now, statewide assessments. All students attending public schools, including students with disabilities, are required to take statewide assessments. Some students take the statewide assessment with accommodation or without accommodation or by taking an alternate assessment. Vamos a hablar un poco sobre las pruebas estatales. Todos nuestros estudiantes que asisten a las escuelas públicas, incluyendo estudiantes con discapacidades, deben tomar pruebas estatales. Algunos estudiantes toman las pruebas estatales con acomodaciones o sin acomodaciones o toman una prueba alterna. There are a variety of tests during the Florida statewide assessment for middle school and high school. And they are access for English language learners, a diagnosis test that measures English language acquisition of ELL students, and alternate access for ELL measures English language acquisition of ELL with significant cognitive disabilities. En OCPS, las pruebas del estado de la Florida para el nivel intermedio y secundario son Access para ELL, estudiantes aprendices del idioma inglés, pruebas diagnósticas que miden la adquisición del idioma inglés de estos estudiantes. Access alternativo para ELL mide la adquisición del idioma inglés de estudiantes con discapacidades cognitivas significativas. Now, FAST PM1 and PM2 tests are for progress monitoring. This test provide information regarding whether a student academic performance is improving and how effective instruction has been. The result of this test are for information purposes only and should be used to identify areas that may need additional instruction and support.
FAS, PM1 y PM2 son pruebas para monitorear el progreso de su estudiante. Estas pruebas proporcionan información académica de un estudiante y cómo está mejorando, a qué ritmo está mejorando y cuán efectiva ha sido la instrucción recibida. Los resultados de estas pruebas son solo para fines informativos y deben usarse para identificar las áreas que pueden necesitar instrucción y apoyo adicional. FAST-PM3 provides a summative score that will accurately measure student mastery of best standards at the end of the school year. FAS PM3 proporciona un puntuaje sumativo al final del año para medir el dominio del estudiante de los estándares de contenido en el año escolar. Okay? And our moderator will provide you with link and QR code for this information. Compartiremos el enlace y código QR para tener acceso a esta información más adelante. Now, the writing assessment is a standardized assessment aligned with the benchmark for excellent student thinking, BEST. Writing was administered in the spring of 2023 to represent sample of Florida students. Writing will be administered during each spring. La prueba de escritura es una prueba estandarizada alineada con los estándares BEST, el cual significa estudiantes pensadores excelentes. La prueba de escritura se administró en la primavera del año 2023 y es una muestra representativa de estudiantes de la Florida. La prueba de escritura se administrará durante cada primavera. And of courses, EOC assessment. All students completing Algebra 1 or Geometry courses in 2023, 2024, and beyond will take the best EOC. Pruebas de fin de curso. Todos los estudiantes necesitan completar los cursos de Álgebra 1 o Geometría en el año escolar 2023 al 2024 y tomarán la prueba de BEST para final de curso. The Science and Social Studies EOC assessment, such as Biology 1, Civics, U.S. History, will continue to be administered for a student completing applicable courses. Las pruebas de final de curso de ciencias, cívica y estudios sociales tales como Biología 1, Cívica e Historia de los Estados Unidos se seguirán administrando a los estudiantes que completen los cursos aplicables. Now, for more details concerning and of courses assessment, our moderator will provide you with a link in the chat. Para obtener más detalles sobre las pruebas de fin de curso, utilice el enlace proporcionado por nuestra moderadora en el chat. Now in this section, we will talk about accommodation for English language learner students. En esta sección hablaremos sobre las adaptaciones para estudiantes aprendices del idioma inglés. Now, why accommodation? Entonces, ¿por qué las adaptaciones? Well, accommodation are intended to enable students to participate fully in instruction assessment. Also allow students to better demonstrate their knowledge and skills. Las adaptaciones tienen la intención de permitir que los estudiantes participen más en la instrucción y las pruebas y que demuestren mejor sus conocimientos y habilidades. Accommodation should be based on the need and individualization and be aligned with daily instruction and also foster and develop independence within students. Las adaptaciones deben ser de acuerdo a la necesidad y la individualidad del estudiante. Deben estar alineados con la instrucción diaria
y fomentar y desarrollar la independencia de los estudiantes. Sometimes there's a misconception about accommodation. A veces se tiene una percepción errónea sobre las adaptaciones. Well, accommodation do not reduce learning or achievement expectation, neither change the content being instructed or assessed, nor compromise the integrity or validity of the standards for assessment. Las adaptaciones no reducen las expectativas del aprendizaje o logros, ni cambian el contenido que se enseña o se prueba, tampoco comprometen la integridad o validez de la norma de evaluación. Now, which student benefit the most from accommodation? Y entonces, ¿qué estudiantes se benefician más de las adaptaciones? Well, a student who become easily frustrated, student who process information slowly, student who have limited assistance at home. Estudiantes que se frustran fácilmente, estudiantes que procesan la información más lentamente, estudiantes que no tienen asistencia o tienen asistencia limitada en su hogar. Now we have a quick question for you. Is it good to know that your child benefit from instructional assessment, accommodation? Tenemos una pregunta para usted, para que usted medite. ¿Es bueno saber que su hijo podría beneficiarse de adaptaciones de instrucción o pruebas? ¿Qué cree usted? So now let's please respond in the chat, typing a happy face or a yes. And our moderator will assist you and thank you for participating. Por favor, responda mostrando una carita feliz o escribiendo sí en el chat. I see a lot of happy face and I see a Ujú. yes, that this is great. Great. Thank you for participating. Now let's move forward. Gracias mil por su participación. Now, these are the four types of accommodation to support student during the instruction or assessment. Estas son 4 tipos de adaptaciones para apoyar a los estudiantes en el salón de clases o pruebas. Now, starting with presentation, how the information received by the student responding, how the student show what they know. Cuando hablamos de presentación, estamos hablando de una adaptación en términos de cómo se presenta la información que reciben los estudiantes. Cuando hablamos de responder, el maestro va a adaptar cómo y de qué manera los estudiantes muestran lo que saben. Now, setting, how the environment is made accessible for instruction or assessment. Scheduling, how instruction or the test time schedule may be adjusted. Cuando hablamos del entorno, estamos hablando de cómo se modifica ese medio ambiente para que la instrucción y la evaluación sea accesible. Cuando hablamos de programación, es cómo se ajusta el tiempo y los horarios de la instrucción o las pruebas. Now, these are some example of the four type of accommodation that can be applied during instruction or assessments. Estos son algunos ejemplos de los 4 tipos de adaptaciones que pueden aplicarse durante la instrucción o pruebas. Presentation. The instruction or test is presented using visual or auditory signal or prompts. Cuando usamos la presentación, estamos usando la instrucción o la prueba de manera que se presenten la información por señales o indicaciones visuales o auditivas. Responding.
The teacher asks the student for a keyword instead of a whole sentence. Cuando hablamos de responder, el maestro o la maestra va a usar o utilizar palabras claves en lugar de oraciones completas. Setting. The student has preferential seating, for example, next to the teacher. En términos de ubicación, el estudiante tiene un lugar de preferencia para sentarse, por ejemplo, cerca del maestro. Scheduling. Student has frequent breaks during the instruction or test. Cuando hablamos de programación, el estudiante tiene descansos frecuentes durante la instrucción o la prueba. Now, please think about this question. Were you aware of this accommodation, presentation, responding, setting, and scheduling? Por favor, piense en esta pregunta. ¿Conoció usted sobre alguna de estas adaptaciones, tales como presentar, responder, el entorno y programación? So now, type your response in the chat, and thank you for participating. Nos gustaría que escribiese su respuesta en el chat. Y gracias mil por participar. Okay. We have no and a no. Ah, okay. Well, it's a great day today, so we'll make sure that we remember all this accommodation for today. This is great. Good. And let's move. Fantástico. Gracias por sus respuestas. Okay, now let's move forward. Thank you. Okay. In this section, we will talk about testing accommodation for English language learner students. En esta sección hablaremos sobre las adaptaciones de pruebas para los estudiantes aprendices del idioma inglés. The following student takes the statewide assessment with accommodation or without accommodation by taking an alternate assessment. They are student with disability or and English language learner students. Los siguientes estudiantes toman la evaluación estatal con adaptaciones o sin adaptaciones o tomando una prueba alternativa. Estudiantes con discapacidades y estudiantes aprendices del lenguaje inglés son ejemplo de este tipo de estudiante. The accommodation for students with disability or based on the student individualized education plan, IEP, or the 504 accommodation plan. Las adaptaciones para estudiantes con discapacidades son de acuerdo al plan de educación individualizado conocido como el PEI o el plan de adaptación 504 del estudiante. The English language learner, ELL, accommodation or apply if the student is receiving service by an approved ELL district plan or under monitoring status. Las acomodaciones de los aprendices del idioma inglés se aplican si el estudiante está recibiendo servicios de acuerdo con el plan aprobado por el distrito o si está en el proceso de seguimiento. Any other classified student with disability is eligible for testing accommodation as the other students with disabilities. Un estudiante ELL que está clasificado como un estudiante con una discapacidad es elegible para las adaptaciones de pruebas como otros estudiantes con discapacidades. These are statewide assessment accommodation for ELL and recently exited ELL. Starting with flexible scheduling, which is additional time,
flexible setting, assisted in heritage language, approved dictionary, and glossary. Estas podrán ser las adaptaciones de las pruebas estatales para estudiantes ELL o aquellos LLs recién salidos del programa. Por ejemplo, estas adaptaciones son programación flexible, donde se les provee al estudiante tiempo adicional, entorno flexible, asistencia en el lenguaje nativo o materno, diccionario y glosario aprobado por el Estado. We are going to discuss each of this accommodation. This information was taken from the 2023-2024 statewide assessment accommodation guide, and our moderator will place the link in the chat. Vamos a discutir la descripción de cada una de estas adaptaciones. Esta información fue tomado de la guía de adaptaciones de las pruebas estatales 2023 al 24. Al final de esta presentación, compartiremos este enlace con usted. Let's move forward. Okay. Flexible setting. It is the opportunity to be tested in a separate room with a person trained to serve as a test administrator. Un entorno flexible es a donde el estudiante va a poder estar en un lugar con un coordinador de examen o puede ser también la persona examinadora. Parent, guardian must be informed of this option for minor student and should have the opportunity to select the preferred method of test administration. Los padres cuyos niños son de edad elemental deben de saber estas opciones y escoger cuál será la opción mejor para su estudiante. Flexible scheduling. It is taking the test session during a several brief period within one school day. However, each session must be completed within one school day. ¿Ok? Ubicación flexible es la oportunidad de ser examinados en un salón separado con la persona adiestrada para servir con administración de pruebas. Esto debe de ser dentro de una sección en el día escolar. Also, additional time to complete a test session. However, each test session must be completed within one school day. En adición, se le provee al estudiante tiempo adicional para completar una sección de pruebas. Sin embargo, cada sesión de prueba debe completarse dentro de un día escolar. Parents, please encourage your student to take advantage of this additional time during test season. Los padres tratan de animar al estudiante a tomar ventaja de este tiempo adicional durante la temporada de pruebas. Now, assistance in native language. ELLs and recently exited ELLs may be provided with limited assistance by an ESOL or bilingual teacher using the student heritage language for direction, prompts, item, and answer choices. Ayuda con el idioma materno. Los estudiantes pueden utilizar
asistencia limitada por parte de un maestro bilingüe o de ESOL, que usa el idioma nativo del estudiante para dar instrucciones, indicaciones y opciones o respuestas. For student ELL who also have an IEP or a Section 504 plan, an oral presentation used as an accommodation must be in English and not in the student heritage language. Para los estudiantes ELL que también tienen un PEI o un plan de sección 504, una presentación oral puede ser utilizada como una adaptación, pero esta debe de ser en inglés y no en el idioma nativo del estudiante. These are specific responsibilities for the ESOL or trained staff who provide support to students eligible for testing accommodations. Estas son responsabilidades específicas para la persona de ESOL o persona adiestrada para brindar apoyo a los estudiantes elegibles que necesitan adaptaciones de prueba. This person may answer specific questions about a word or phrase in a prompt, item, or answer choices that is confusing the student. Esta persona puede contestar preguntas específicas sobre una palabra o una frase que esté presente en un anuncio o en un artículo, o también la otra opción es poderlos ayudar a entender una palabra que los esté confundiendo. Assistance may not be provided for words or phrases in ELA reading or ELA writing passages. No se puede ofrecer asistencia para palabras o frases en los pasajes de la prueba de artes del lenguaje en inglés, ni tampoco aquellos que sean de lectura o escritura. The ESOL or trained person may answer questions about the general test direction in a student's heritage language. El personal certificado de ESOL o persona adiestrada puede responder preguntas sobre las instrucciones generales de la prueba en el idioma nativo del estudiante. If the test is administered to a group of students, the teacher may answer questions about direction for benefit of the group. Question of clarification from the student must be answered on an individual basis without disturbing other students. Si la prueba es administrada a un grupo de estudiantes, puede responder preguntas sobre instrucciones para el beneficio del grupo. Preguntas de aclaración de un estudiante deben ser respondidas de forma individual sin interrumpir a los otros estudiantes. Approved dictionary and glossary. This is having access to a English to heritage language translation and a heritage language to English translation dictionary and glossary, or both in an instructional setting. El diccionario y glosario aprobado por el Estado. El estudiante puede tener acceso a este si este tiene una traducción del idioma inglés al idioma nativo, o el diccionario o glosario de traducción del idioma nativo está entonces con palabras al inglés, traducidas al inglés. Puede también ser ambas en torno al lenguaje educativo utilizado. The dictionary or glossary must be provided word to word translation only and may not contain definition or other informations. El diccionario o glosario debe proporcionar traducciones palabra a palabra solamente y no puede contener definiciones ni otra información. No se proporcionará un diccionario o glosario escrito exclusivamente en el idioma nativo o en inglés.
A good practice before the test season is to teach your student how to use a dictionary at home. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes han hecho esta práctica con sus estudiantes en su hogar? Okay, now I have a question for you. How many of you have done this practice at home? So please put a happy face or a yes in the chat. Por favor, ponga una carita alegre o un sí en el chat. I'm very excited about this one because I know it's a digital era. So I know sometimes we don't use dictionaries anymore. But hey, yeah. Okay. Estamos bien emocionados con esto porque sabemos que estamos en un tiempo digital y apenas usamos el diccionario. Pero es bueno que los estudiantes tengan esta práctica porque es el único recurso que pueden utilizar en su prueba estandarizada. Gracias por participar. All right, thank you. I see a few good faces in the chat, so I'm happy to see a few people are still using dictionary. That's great. It's great stuff. Okay, let's move forward. Okay. Now in this slide, we would like to show you two examples of a word-to-word dictionaries that can be used during testing. En esta diapositiva estamos mostrando un ejemplo de 2 diccionarios de palabra a palabra, el cual se puede utilizar durante el periodo de evaluaciones. Now this is the QR code and link to get access to the 2023-2024 statewide assessment accommodation guide. Our moderator will place the link and the QR code in the chat. Este es el código QR y enlace para tener acceso a la guía de adaptaciones para pruebas estatales del año 23 al 24. La página 10 ofrece información sobre las adaptaciones de los estudiantes ELL. Yo recomiendo que si usted tiene una cámara, por favor, tomen una foto de esto. Eso está muy bien. I truly recommend that if you have a camera, you can also take pictures of this. Okay, now we will talk about resources for parents. OCPS has an assessment section for the parent guide that you may visit to go if you want more details about this information and about OCPS assessment. Ahora hablaremos sobre recursos para padres. OCPS tiene una sección de evaluación en la guía para padres que puede visitar para obtener información más detallada sobre las evaluaciones de OCPS. Now, if you look in the slide, under the Department tab, you will find the section titled Assessment. The link for the page will be provided in the chat. Debajo de la pestaña del departamento, usted encontrará evaluaciones. El enlace para esta página web se proporciona en el chat y al final de la presentación. Okay, one quick thing I want to mention, if you have a chance for this specific link, I would encourage you to open it and try to navigate the OCPS website with us. Si usted tiene una oportunidad de poder accesar este enlace ahora, sería muy bien para que navegue con nosotros según nosotros vamos explicando o mostrándole la información. Now, on this page, click on Testing Calendar. En esta página web, haga clic en el calendario de pruebas estandarizadas. The Testing Calendar webpage provides you with a PDF document titled Uniform Statewide Assessment Calendar. La página web del calendario de pruebas le proporciona un documento PDF titulado Calendario Uniforme de Evaluación Estatal. Some topics included in this document are glossary of assessment terms, test, type, purpose used, among others.
Algunos temas incluidos en este documento son glosario de términos de evaluación, pruebas, tipo, propósito y uso, entre otros. We highly recommend that you visit this website. Two interesting, two interesting topics are glossary of assessment and the OCPS test type and purpose use. Les recomendamos encarecidamente que visite esta página web. Dos temas interesantes son el glosario de términos de evaluación y las pruebas OCPS, los tipos, el propósito y uso. Now we're going to share with you links and QR codes related to these statewide assessments. Ahora vamos a compartir con usted enlaces y códigos QR relacionados con las evaluaciones a nivel estatal. The first one is the 2023-2024 guide that provide information about the Florida statewide assessment practice tests and sample test materials. Our moderator will provide you with the link in the chat. La primera es la guía 2023 al 24 que proporciona información sobre la prueba de práctica de la evaluación estatal de la Florida y los materiales de prueba de muestra. Nuestra moderadora colocará este enlace en el chat. Now, these links and QR codes provide detailed information about the following topics: FAST portal for families, a Florida Department of Education website FAST resources, and other general information. Estos enlaces y códigos QR proporcionan información más detallada sobre los siguientes temas: portal de la prueba FAST para familias en el sitio web del Departamento de Educación de la Florida, recursos e información general de la prueba FAST. Now, here's the link and QR code for the FAST sheet for parents. Aquí puede ver el enlace y el código QR de la hoja informativa FAST para padres. Okay, so now in this section, this is a section I'm assuming a lot of you guys been waiting for. This is the question section. So now if you have any question, please post the question in the chat. Ahora esta es la sección de preguntas que asumimos que muchos de ustedes están esperando. Si usted tiene alguna pregunta, por favor escríbala en el chat. Maria, one mother asked to see the dictionary word to word. Can you Okay. show her? Yes, ma'am, I can. Déjeme retroceder, por favor. Hay un padre que está pidiendo que le mostremos de nuevo la foto del diccionario palabra a palabra. Me imagino que es esta imagen. Mamá, déjanos saber cuando ya tomaste la foto. Let us know when you already took the photo. Got it? Okay. Any other question? ¿Cualquier otra pregunta? So one thing, when our contact is there, you can email us your question too. So if you don't remember and later on you have a question, you can also email us your question. Ujú. Okay, now this is the contact information of our multilingual service parent liaison. We support OCPS learning communities under the supervision
of our Senior Director, Ms. Josie Medina. Maria and Jessica support Spanish-speaking families. Kervelin and Herbie, I support Haitian Creole-speaking families. Gianni and Valdalina support Portuguese-speaking families. Esta es la información de contacto de nuestros enlaces de padres en el Departamento de Servicios Multilingües. Apoyamos a las escuelas de OCPS bajo la supervisión de nuestra directora senior Josie Medina y nuestra directora Liesl Hernández. María y Jessica, mi persona María, son los enlaces de padres que dan apoyo a las familias que hablan español. Kervelin y Herbie dan apoyo a las familias que hablan criollo haitiano y Gianni y Valdelina dan apoyo a las familias que hablan portugués. Permiso, María. Dígame. Tenemos a padres que quisieran ver los códigos QR. We have some parents who would like to see the QR codes one more time. Ok, so entonces, estos, Para déjenme estar saber. segura, pueden hacer las últimas tres, la 34, 35 y 36. Y así tienen todos los códigos QR. We're going to go Okay. ahead and share slide 34, 35, and 36 to make sure that everyone has all of the QR codes. Ok, esta es la número 34. This is slide 34. You can start taking your photos. Ok, me voy a mover ahora a la 35. I'm going to move forward to slide 35. Me voy a mover ahora a la 36. I am now going to move to slide 36. ¿Algún otro slide? ¿Algún otro QR code? Ahí es que tenemos los QR codes. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Any other question? Maria, we have a parent asking if all this information is for a specific subject. In Spanish or in English? In Spanish? Okay. Esta información es para todos nuestros estudiantes. Específicamente estamos hablando en este momento del nivel secundario, que incluye la escuela intermedia y la escuela superior. Todos nuestros estudiantes, sean ELL, sean estudiantes regular que hablan el idioma o con discapacidad con discapacidades, tienen que tomar las pruebas estandarizadas ofrecidas por el estado de la Florida. Por lo tanto, esta información es para todos. ¿Alguna otra pregunta? Also, is it true, Maria, that the dictionaries do not apply to high school classes? El diccionario, hablando de nuestros estudiantes que están aprendiendo inglés como segundo idioma, ellos tienen el privilegio de tener un diccionario y usar un diccionario en todas sus clases, incluyendo exámenes y exámenes estandarizados. ¿Alguna otra pregunta? Any other question? Okay, are we done with the questions? I just want to make sure that I don't leave anybody hanging. I cannot hear. Ok, tenemos una preguntita Oh, más, sorry. María. Dice, Ok. tengo una pregunta, quisiera saber si hay algún video instructivo de cómo llenar la aplicación para voluntarios en la escuela. Para Y apuntarlos en la escuela. eso sería como un additions. En este momento,
esa información no la tengo a la mano, pero yo puedo preguntar. Hasta donde tengo entendido, el padre tiene para registrar a su niño en la escuela, tiene que ir a la escuela y en la escuela siempre va a haber traducción y personas que lo pueden guiar con esa información y con esa aplicación para poderla llenar. Pero de igual manera, tenemos nuestro número de contacto, cualquier otra pregunta que usted tenga o si se siente con alguna vacilación en respecto a esto, puede comunicarse con nosotros. Podemos también puede enviarnos un email y podemos investigar si hay algún video que pueda ayudarlos con eso. And also, Maria, I did put in the chat the link for the upcoming Parent Academy at Edgewater High School. It really does focus on any family that has a student transitioning from elementary to middle or middle to high school or even high school to adulting. We have some wonderful sessions and we also offer free childcare. So if you could share that with your parents. We're also encouraging that if families have middle schoolers or high schoolers, bring them and let them go to the sessions with them. La señora Tierney acaba de compartir con nosotros que ella añadió en el chat la información de nuestra próxima Academia de Padres y está motivando a que por favor asistan porque ahí se va a discutir la transición de cuando los niños, su estudiante, se mueve del nivel primario al escuela secundaria. En escuela secundaria tenemos la escuela middle school, intermedia y la high school, que es la escuela superior. También ella dice que puede venir con sus niños, vamos a tener cuidado de niños. Y también no tan solo esos, que si hay estudiantes, los pueden traer también para que ellos participen. And I did also put a link to a very, very brief survey. If parents would please take a minute to complete that, it helps us to improve what we offer. La señora Tierney también comparte que ella puso un enlace en el chat es una evaluación para que ustedes ahí la completen y nos dejen saber cuán efectivo fue la información provista y cualquier otra pregunta o información que ustedes deseen saber más adelante. Muchas gracias, Maria. Thank you so much. Thank you, Ms. Tierney, for giving us this opportunity. Oh my goodness, I am so grateful to all of our colleagues in the multilingual department that make these opportunities possible, and a deep, heartfelt thank you to the families who joined us tonight. They're here because they care about their children, and we truly appreciate them. Y la señora Tierney dice, muchas gracias a Multilingüe y gracias a todas las familias que han estado aquí con nosotros y han compartido de su tiempo estar esta tarde para escuchar esta información. If we don't have any more questions, I think it's time for us to go ahead and bid good night to our families. And again, thank you all for joining us. Y si no hay más preguntas, queremos entonces decirle buenas noches. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros y hasta la próxima. Oh, un momento, por favor. Un momento. Let's see. There's a parent who is asking, they're worried because they don't know what school their son is going to since he enters 9th grade. Ujú. So if they go to the school he's at now, if they contact his current school, the school can look at his address and they will be able to tell her exactly which high school he will go to.
Ok, la pregunta de la mamá o el papá que no saben a dónde van a matricular a su niño para la escuela superior, Miss Tierney explica que si usted va y se comunica con la escuela de su niño a donde actualmente está, ellos, de acuerdo a la dirección donde ustedes residen, ellos podrán indicarle cuál es la escuela correspondiente a esa zona para que su niño sea matriculado. Oh, and then one of our participants said you can also search the internet because there is a page where you put your address in and it tells you your assigned school. Entonces, otra participante está diciendo que si usted va al internet y pone su dirección, ahí le va a indicar también a cuál escuela su niño puede ir y puede ser matriculado. And in fact, I'm going to go ahead and drop in the link to the web page from the OCPS site. That link will allow her to find her school. Y Miss Tierney también explica que ella va a poner el enlace en el chat de OCPS. Si usted va a OCPS, ahí también eso le va a dar la oportunidad de saber a qué escuela va su niño, de acuerdo al lugar a donde usted vive. I hope that's helpful. Espero que eso les ayude. ¿Alguna otra pregunta? Well, thank you again, everyone, and we're going to bid everyone good night. Have a wonderful evening. Gracias a todos de nuevo y buenas noches a todos. Thank you.